Pedro Sánchez y los presidentes de todas las regiones españolas han mantenido este mediodía una reunión por videoconferencia para abordar las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, ha detallado los contenidos de este encuentro y ha afirmado que el gobierno tendrá en cuenta las necesidades específicas de Canarias para frenar la expansión del coronavirus en el archipiélago. Lo esencial es que los profesionales de la sanidad estén abastecidos absolutamente de todos los medios, recursos y materiales para que hagan su trabajo. Buenas noches de nuevo. En esa reunión se apeló a la unidad de todos para afrontar esta situación excepcional. Aseguran que se pondrán todos los medios económicos y materiales a disposición del sistema sanitario. Esta noche, Silvia Mascareño, buenas noches, lo acabamos de ver, han comparecido los ministros José Luis Ábalos, Margarita Robles, Salvador Illa y Fernando Grande Marlaska. Sí, acaban de comparecer aquí en el Palacio de la Moncloa los 4 ministros que ahora tienen las riendas de gestión de esta crisis después de la declaración del estado de alarma. Ellos han explicado las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo, entre otros el despliegue de la unidad militar de emergencia en distintos puntos de la geografía, también en las 2 capitales canarias. En cuanto a los transportes, mañana sabremos el plan concreto para el archipiélago. Mañana plantearemos ya algunas órdenes con respecto a la particularidad en la movilidad y el transporte de las Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Del desarrollo de estas medidas y de su aplicación será responsable la Secretaria General de Transportes, María José Rayo, que me acompaña en esta comparecencia. Finalmente quisiera agradecer... Precisamente una de las medidas del Ministerio de Sanidad es una de las decisiones que se tomó ya hoy sobre el crucero Costa Luminosa, que ya está atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Se permitió su entrada por motivos de emergencia. El barco procedente del Mar Caribe llevaba a bordo a 2 personas que necesitaban ser evacuadas. En el puerto de la capital tinerfeña, 2 ambulancias han recogido a estas 2 personas y las han trasladado a un centro hospitalario. Para los demás pasajeros permanece vigente la prohibición de desembarcar. Sanidad confirma en Canarias 101 casos activos por COVID-19. La mayoría de ellos están en situación de aislamiento domiciliario, salvo 33 hospitalizaciones, 9 en estado grave. Hay un número de teléfono habilitado para la atención a las personas que consideren que pueden presentar síntomas. Se lo repetimos, es el 900-112-061. Las calles de las localidades de las islas, lo habrán notado hoy, están casi vacías en este primer día de restricciones establecidas por el gobierno de Pedro Sánchez. El estado de alarma ha dejado durante toda la jornada prácticamente desiertas avenidas, parques y muchos establecimientos cerrados. Y la unidad militar de emergencias ha activado efectivos en Canarias. Lo decía hace tan solo unos minutos la ministra de Defensa. Ya los hemos podido ver esta tarde circulando por las calles de La Laguna, en Tenerife. También están movilizadas patrullas en Gran Canaria. La UME ha empezado este domingo a realizar reconocimientos en 7 ciudades españolas como una de las medidas que incluye el estado de alarma. Y jornada complicada la de hoy en los aeropuertos de las islas. Las restricciones de varios países impuestas a las conexiones con España están impidiendo a muchos pasajeros realizar sus viajes previstos. Para hoy hay en Canarias más de 1.200 operaciones programadas y hasta hace apenas unas horas se habían registrado más de 126 cancelaciones. Y el deporte, como no podía ser de otra manera, no es ajeno al estado de alarma que se vive hoy en el país. Natalia Cuellar, buenas noches. Por eso, Heriberto, han parado todas las competiciones. En el primer día de esta excepcional situación, el deporte quiere ayudar a crear conciencia y por eso, con el fin de colaborar para que todos nos quedemos en casa y respetemos las normas establecidas, clubes y deportistas elevan el nivel de su presencia en las redes sociales, mostrando sensibilidad en estos duros momentos que vive el país. Se suceden los mensajes en los que los profesionales e incluso los deportistas de base de todas las edades nos invitan a permanecer en nuestros hogares, a cuidarnos y a ganar entre todos esta partida del COVID-19. En esta situación, los entrenadores y servicios médicos de nuestros deportistas quieren que incluso en sus casas no pierdan tono físico realizando ejercicios personalizados. Es el caso de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife. Somos una parte importante
en la sociedad también, y tenemos que tratar de dar el ejemplo que se tiene que dar en estas circunstancias, ¿no? Al final lo más importante es la salud pública, que la gente esté bien, que se recupere la normalidad dentro de lo posible. Los pocos deportes que mantenían su actividad fuera de España están comenzando a replantearse la temeridad que supone continuar la aventura. La clásica París-Niza ni salió de París ni llegará a Niza al suspenderse la última etapa. El Rally de México, que se disputaba desde el pasado jueves, suspendió su carrera final de hoy para que los pilotos puedan volver a casa. Lo acaban de ver en directo hace unos minutos. Terminó la comparecencia conjunta de los ministros de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes, en la que han hecho balance de estas primeras 24 horas bajo el estado de alarma. Otra de las citas del día ha sido la reunión por videoconferencia. Silvia Mascareño, buenas noches de nuevo, que ha mantenido el presidente Pedro Sánchez con los responsables de las comunidades autónomas. Esa conferencia de presidentes de manera telemática por videoconferencia con todos ellos para informarles del estado de la situación. Una reunión no exenta de críticas, sobre todo por parte de los representantes de la Comunidad de Madrid, de Euskadi y de Cataluña. Pero a pesar de todo, esta misma tarde esa reunión se ha saldado con la emisión de un comunicado conjunto firmado por todos excepto por Quim Torra. Y en ese comunicado se habla de que los tres principios que van a regir al gobierno a partir de ahora serán la colaboración, la coordinación y la solidaridad entre comunidades autónomas. Pero como acaban de ver aquí en Televisión Canaria, acaban de comparecer aquí los 4 ministros que a partir de ahora son los responsables de la gestión directa de esta crisis. Ellos han explicado algo más las medidas tomadas en las últimas horas para atajar la expansión del virus. Sabemos que están trabajando sin descanso y haciendo un gran esfuerzo. Todas ellas y ellos nos están dando en estos momentos una lección de heroicidad. Queremos también reconocer y agradecer el trabajo inmenso que han hecho, siguen haciendo y seguirán haciendo las comunidades autónomas y, en particular, las consejeras y consejeros de Sanidad y todos sus equipos. Las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma, es decir, las consejeras y consejeros de Sanidad de cada comunidad autónoma, podrán habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar la atención sanitaria que ellos consideren necesaria, bien sea en régimen de consulta o en régimen de hospitalización. Se ha dictado el decreto, ese decreto de alarma, que va, como digo, íntimamente unido a la exigencia que tenemos que hacer todos y cada uno de los españoles para poder cumplir las normas que se han dado, que son unas normas que no entienden ni de comunidades, que no entienden de ideología política y que únicamente entienden de la prioridad que es el derecho a la salud de todos y cada uno de nosotros. En el día de hoy hemos tomado una medida, la primera de las medidas que hemos tomado es que la unidad militar de emergencias, que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, que aparece en situaciones difíciles, que está tan unida a los ciudadanos, haya empezado a desplegarse en aquellas 7 ciudades donde tienen batallones. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, no lo olvidemos, y los mejores profesionales. Y estos se están dejando, como bien sabemos, la piel. Y todos los demás tenemos la responsabilidad y el deber incuestionable de ayudarles en la tarea. Mañana, lunes, tendrá lugar en ese sentido la primera reunión del Comité Estatal de Coordinación de Protección Civil, también bajo mi presidencia, y donde estarán representadas todas las comunidades. Es importante referirlo, la coordinación entre el Gobierno central y el conjunto de las comunidades. Una reducción drástica de la movilidad como la que preveemos para los próximos 15 días implicará, sin duda, importantes molestias y sacrificios, pero la reducción del riesgo y evitar que el virus se propague nos compromete a todos. Mañana plantearemos ya algunas órdenes con respecto a la particularidad en la movilidad y el transporte de las Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Del desarrollo de estas medidas y de su aplicación será responsable la Secretaria General de Transportes, María José Rayo, que me acompaña en esta comparecencia. Ya lo han visto, los ministros han comparecido junto a los responsables, los principales responsables de las Fuerzas Armadas y también
junto a las autoridades sanitarias porque el país se encuentra en estado de alarma, la situación lo requiere y aquí en las islas, al igual que en el resto de España, se nota sobre todo en las calles. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció este mediodía las principales medidas que va a tomar el Ejecutivo tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo esencial es que los profesionales de la sanidad estén abastecidos absolutamente de todos los medios, recursos y materiales para que hagan su trabajo. En nuestras circunstancias insulares y de doble insularidad y de lejanía, hace que los puertos y aeropuertos tengan que estar abiertos permanentemente para que llegue mercancía a nuestra tierra y está garantizado el abastecimiento. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se restrinja exclusivamente para servicios básicos y esenciales, aquellos que son sanitarios, residentes que regresan, los accesos por los aeropuertos. Le estamos pidiendo al Gobierno central que se invierta la mayor cantidad de los fondos públicos para impedir la pérdida de puestos de trabajo. Que esos fondos que no se gastan por parte de las administraciones y también los remanentes de los ayuntamientos se utilicen para este momento fundamental de crisis, que se aplacen las cuotas a la seguridad social de los autónomos, de las pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas. Hago un llamamiento a la sociedad canaria porque hace falta sangre en los hospitales. Y por tanto hago un llamamiento a las donaciones responsables. Y es cierto que estamos ante una situación globalizada, pero quiero mandar el mensaje claro que va a ser superado. Pues como saben, una de las medidas, quizá la más llamativa que aprobó ayer el Consejo de Ministros, es la del confinamiento. Solo se puede salir de casa para cumplir con las obligaciones laborales, para comprar alimentos o para ir al médico. Evitar las multitudes y el contacto entre personas para frenar el virus. Con ese espíritu, el Gobierno limita la libre circulación de personas en todo el país. Solo se permite salir de casa para ir a la farmacia o al supermercado, siempre tratando de mantener las distancias con los demás. Se autorizan desplazamientos para ir al médico o al trabajo que en la medida de lo posible se harán de forma individual. Podemos también volver al lugar de residencia si el decreto nos ha sorprendido fuera de casa. Podemos salir para cuidar a menores, mayores o dependientes, también para acudir al banco o repostar combustible. Tienen permiso para abrir las peluquerías con objeto de atender a personas que no pueden valerse por sí mismas. También las tintorerías para garantizar el servicio a hospitales y centros sanitarios. Para garantizar que la población se queda en casa, las fuerzas de seguridad pueden multar a quienes desobedezcan. Se suspende la educación presencial, cerrarán comercios excepto los de alimentación y estancos. No abren bares ni restaurantes excepto para reparto a domicilio. Permanecen clausurados museos, bibliotecas y suspendidas fiestas y espectáculos. Solo se permiten las misas en las que se tomen medidas de distanciamiento y el transporte público se reduce a la mitad. Entre islas y con la península pueden darse excepciones. Estas medidas se aplicarán como mínimo hasta el próximo 26 de marzo. Y les hablamos ahora del crucero Costa Luminosa que pudo atracar esta tarde en el puerto de Santa Cruz de Tenerife una vez que el Ministerio de Sanidad autorizó su atraque por motivos de emergencia. 2 pasajeros del buque fueron evacuados en medio de un amplio dispositivo de seguridad. Este era el momento en el que se producía la evacuación de los 2 cruceristas del buque Costa Luminosa, que atracaba en el puerto tinerfeño en torno a las 3 de la tarde en medio de un amplio dispositivo de seguridad. El buque procedente del Caribe había solicitado permiso para acceder al puerto tinerfeño y Sanidad Exterior autorizaba dicha operativa de manera excepcional por motivos de emergencia. A pie de puerto esperaban más de 5 dotaciones de la Guardia Civil, Policía Nacional y agentes de la Autoridad Portuaria, en medio de excepcionales medidas de control sanitario establecidas por Sanidad Exterior. Por el momento se desconoce cuánto tiempo va a permanecer el buque en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, si bien fuentes de la Autoridad Portuaria han confirmado que ningún otro pasajero o tripulante está autorizado a desembarcar. Hace unos días el Costa Luminosa había solicitado el atraque en el puerto de la isla caribeña de Antigua. Sin embargo, le fue denegado tras hacerse público que en una escala anterior a Puerto Rico había desembarcado una pasajera sospechosa de haber contraído el COVID-19. El decreto de alarma implica limitaciones en los desplazamientos y de hecho hemos visto hoy las calles, parques y playas prácticamente desiertas. No toda la población, sin embargo, está respetando estas indicaciones. Así ha sido la jornada en Tenerife. El Gobierno limitará al máximo el movimiento de los ciudadanos. La situación de emergencia sanitaria obliga a que todo el mundo permanezca en sus casas. En Tenerife muchas playas amanecieron precintadas.
Lo que hemos hecho esta mañana ha sido alertar a la gente de que no puede estar por la playa y no se puede hacer ningún tipo de actividad. Los parques también cerrados como este en el Médano. Muchos turistas han tenido que permanecer en los hoteles. Cada vez más los ciudadanos son más conscientes de que frenar el COVID-19 es responsabilidad de todos y que solo se puede salir a la calle si es estrictamente necesario. A ver si va pasando todo esto porque esto se va complicando mucho. Ya sé lo que tengo que hacer y comprar unas cosas y marcharme. Yo he salido a comprar el pan esta mañana y para casita. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, Policía Autonómica y Local velan por el cumplimiento de todas las medidas restrictivas adoptadas por el Ejecutivo. Salir a la calle sin compañía, mantener la distancia en todo momento y evitar aglomeraciones de personas son condiciones obligatorias. Calles prácticamente vacías en el área metropolitana, pero presencia de viandantes en lugares más turísticos como Candelaria o La Orotava. Actitudes poco responsables que ya son sancionables. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias ya han salido a las calles. Su presencia se ha notado en Tenerife, también en Gran Canaria. Así como ven, otras también han estado realizando su trabajo también en otras ciudades donde tienen desplegados contingentes. En el aeropuerto de Tenerife Norte han estado desempeñando trabajos de descontaminación y limpieza, unas instalaciones por donde han pasado hoy miles de personas, y lo mismo también han realizado en el aeropuerto de Gran Canaria. La UME además se suma al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer cumplir a la población con las medidas aprobadas por el Gobierno. El Gobierno de Canarias ha aprobado también medidas extraordinarias en materia de empleo para el personal público de la Administración. Con carácter excepcional, este lunes acudirá al puesto de trabajo solo el personal que desempeña funciones de responsabilidad. Las medidas con carácter extraordinario que se pondrán en marcha recogen que este lunes 16 de marzo solo acudirá a los puestos de trabajo el personal de la Administración que desempeña funciones de responsabilidad, también el personal eventual, funcionario laboral que desempeña funciones directivas, además aquellos que tienen funciones de seguridad, mantenimiento o comunicaciones y los relacionados con las tecnologías de la información. Con ello se dará prioridad a la modalidad no presencial o por medios telemáticos. Además, los empleados públicos deberán estar localizados y acudir de manera presencial a sus puestos cuando sean requeridos. En cuanto a la atención administrativa a la ciudadanía de carácter urgente, se realizará preferentemente a través de las modalidades no presenciales. Son algunas de las medidas aprobadas hoy por el Gobierno regional y por el tiempo imprescindible, ya que están motivadas por la situación del estado de alarma provocada por el COVID-19. Precisamente una de las dudas que afectan a muchos ciudadanos es saber si deben acudir o no mañana a su puesto de trabajo. El Gobierno de Canarias ha aprobado una propuesta de acuerdo que recoge las medidas que afectan, Raquel Toste, buenas noches, a una parte de los empleados públicos. Sí, se trata de un acuerdo alcanzado para regular el funcionamiento de los empleados públicos y su labor durante este estado de alarma. Para contarnos los detalles se encuentra con nosotros el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez. Buenas noches, consejero. La primera pregunta es ¿a quién va dirigido exactamente este acuerdo? A todos los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Comunidad Autónoma es, en el sentido de empleador, la primera empresa de Canarias, el número de empleados, más de 60.000 empleados públicos. Nosotros tenemos que hacer compatibles, que armonizar dos necesidades. La necesidad de cuidar a esos empleados y de permitirles que se protejan, que se cuiden, que se queden en su casa, que estén con sus hijos que no tienen colegio, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar el funcionamiento de los servicios públicos también para hacer frente a las necesidades de combate, de lucha contra la epidemia. De una manera un poco simple podemos decir que para que unos se cuiden, otros tienen que estar prestando los servicios públicos. De manera que a todos, en distinta medida, pero a todos. ¿Cuándo comenzarían? ¿A partir del lunes? ¿A partir de mañana? Mañana lunes por la mañana los jefes de servicio, los niveles directivos de la administración pública, que pueden ser más de 1.000 personas, 1.500, 2.000 personas, jefes de servicio y jefes de sección, y los directores generales y los secretarios generales técnicos, organizarán el trabajo
para dividirlo entre quienes tendrán que ir presencialmente a las oficinas, a lo mejor por turnos, para esa presencia distribuirla entre un grupo más numeroso, y quienes podrán quedarse en su casa, trabajar desde su casa, bien conectados electrónicamente al teletrabajo o bien sin conectar. Un abogado de la comunidad puede llevarse un expediente a su casa y redactar allí los escritos que tenga. Como no están corriendo los plazos judiciales y los plazos administrativos, eso es posible. Y con otros se pueden conectar telemáticamente y trabajar. Por último, hay un grupo muy importante, hay que resaltarlo, que no tendrá este sistema de prestación del trabajo, sino que estarán plenamente disponibles algunos funcionarios, algunos empleados públicos, algunos trabajadores públicos, los sanitarios, por ejemplo. Todo el personal del Servicio Canario de Salud estará disponible plenamente, respetando sus turnos y sus derechos laborales. La Policía Autonómica estará disponible plenamente a disposición del Ministro del Interior, que es quien en este momento toma decisiones. Y los empleados administrativos los repartiremos, digamos que en esos tres grupos: los que tienen que ir, porque es necesario que vayan, y los que pueden trabajar desde su casa, atendiendo, cuidándose y atendiendo a sí mismos y a su familia. Digamos que entonces mañana, este lunes, serán los directivos los que les digan, no sé si el martes o esta semana, al resto cómo serán las labores, cómo será el funcionamiento diario de su trabajo. Exacto. Mañana los dirigentes políticos de la administración, la dirección política, que esa se mantiene íntegra, todos los cargos directivos tendrán que ir, todos tendrán que ir, protegiéndose, manteniendo reuniones con telepresencia, manteniendo las distancias de seguridad, y los jefes. Y los jefes organizarán los servicios para que desde el martes, miércoles, jueves, la situación puede variar, se presten los servicios que demandan los ciudadanos, insisto, para que unos se queden, otros tienen que ir a trabajar, y para quienes puedan trabajar desde su casa, para permitir compatibilizar, armonizar esas dos necesidades. La necesidad de que algunos servicios que son esenciales se sigan prestando, ustedes, por ejemplo, están trabajando, y otros puedan prestarse desde casa, no físicamente. Y esto, por tanto, afecta a todos, más de 60.000, casi 70.000 empleados de la comunidad, algunos con regímenes distintos, sanitarios, docentes, policías. Ustedes no son exactamente empleados públicos, son otra cosa, pero también prestan un servicio público esencial. También irían eventuales. Eventuales, interinos, eventuales, temporales, todo el personal. Solo hay un caso un poco particular, además de los sanitarios que están plenamente disponibles y los policías, que es el caso de los empleados de la Administración de Justicia, porque la Administración de Justicia, por decisión de los órganos judiciales, del Consejo del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Estado, del Tribunal Superior de Justicia, prácticamente estará limitada su actividad al mínimo indispensable. Los juzgados de guardia, alguna actuación de urgencia. Por lo tanto, los juzgados prácticamente estarán sin actividad. No corren, no caminan, no discurren los plazos procesales. Está detenida la mayor parte de la actividad judicial. En ese caso, los funcionarios de la Administración de Justicia sí que no podemos tenerlos ni sentados sin hacer nada en los juzgados y tribunales, ni tampoco es posible con facilidad que trabajen desde su casa. Nuestro propósito es resolver eso, comunicarlos y que puedan hacer también teletrabajo cuando esto sea posible, pero hoy no es posible y por lo tanto ahí sí que hay una peculiaridad en el ámbito de justicia, pero por la propia naturaleza del servicio público judicial, de la Administración de Justicia, que es muy singular, que no es como los demás servicios, ¿no? Pues muchísimas gracias, consejero, y bueno, nos quedamos con esas palabras. Para que el funcionamiento se dé bien y llegue a todos los ciudadanos, también hay que garantizar la seguridad de los trabajadores. Gracias, Raquel. Pues ya lo ven, al tratarse de una situación nueva, se están generando muchas dudas, muchas cuestiones en muchos sectores. La de hoy, por ejemplo, está siendo una jornada muy complicada en los aeropuertos de las islas debido a las cancelaciones y a los retrasos de centenares de vuelos. Alba Grillo, buenas noches. Hasta ahora las terminales están llenas de pasajeros a la espera de poder coger sus vuelos. Sí, durante la jornada de hoy hemos podido ver a cientos de pasajeros en los diferentes aeropuertos canarios, y es que para hoy en el archipiélago habría previsto más de 1.200 vuelos, de los que han sido cancelados 126. La isla más afectada ha sido la de Tenerife, con 66 cancelaciones, seguida de Lanzarote con 25, La Palma con 17, Gran Canaria con 10, Fuerteventura con 4 y El Hierro también con 4 vuelos cancelados. La imagen en este momento en el aeropuerto Reina Sofía es muy diferente a la de este mediodía. Prácticamente
actualmente no hay pasajeros y es que cientos de personas han sido trasladadas a sus países de origen, mientras que otras cientos siguen sin saber qué ocurrirá con sus vuelos cancelados. Además, la imagen que también llama la atención en este aeropuerto es la de los bares y las tiendas cerradas. Nos vayamos el jueves, pero para Barcelona. Y vamos para Santiago. ¿Y cómo no vamos a ir a Barcelona? Pues hemos cogido otro vuelo de ir a Europa para el martes. Y ahora buscaremos otro coche de alquiler y volvemos para el apartamento por suerte. Preocupados porque no sabemos nada de nada, no te hacen un papel para un reclamo ni nada. No hemos visto problema ya, pero aquí dentro parece que se ha aglomerado aquí un poco, hemos puesto una mascarilla, bueno, poco precaución, ¿no? También en el aeropuerto de Gran Canaria se han producido retrasos y cancelaciones en los vuelos de salidas y llegadas. Ya son varias las compañías que han suspendido sus operaciones de salida o llegada con España, tanto como un lugar de origen o destino. Día de ajetreo en el aeropuerto de Gran Canaria con más de 300 operaciones programadas para este domingo. El estado de alarma ha provocado que se hayan cancelado varios vuelos. Nos han anulado el vuelo y tampoco me devuelven el dinero. Necesitamos volver a casa, o sea, él vive, o sea, mi marido vive en Dubái, entonces es muy importante que vayamos a casa y no es un viaje de ocio. AENA asegura que está trabajando con Fomento y Enaire para la reorganización operativa y así cumplir con el Real Decreto, mientras las compañías siguen cancelando sus conexiones con Canarias. Este sábado lo hacía Jet2 y este domingo se suma TUI. Ante esta incertidumbre, muchos pasajeros vuelven a casa. De regreso a Bilbao. He venido por tema de trabajo, por negocios y ya regreso para Bilbao. Prefiero venir aquí y pasar aquí el mes que pueda estar así con esta dudilla, este tiempo más incertidumbre. Nos hemos quedado sin hotel, pero vamos a contactar con personas a nivel privado a ver si nos alojan en sus casas. El estado de alarma también ha provocado que cientos de canarios queden atrapados en diferentes aeropuertos de la península. Las compañías con las que viajaban han cancelado sus vuelos. Muchos de los afectados aseguran que las aerolíneas les han informado que no podrán volver a Canarias hasta mediados de semana, cubriendo ellos mismos los gastos de estancia y comida de todos los días que tendrán que permanecer en otras comunidades autónomas. Gran Canaria es la segunda isla del archipiélago con más casos positivos por COVID-19. A día de hoy hay detectados 19 positivos. Son Osiris Armas, buenas noches, 3 casos más de los que se registraron ayer. Es un aumento de 3 casos en las últimas 24 horas. Además, se mantiene un único caso grave activo aquí en Gran Canaria, el de la mujer italiana que ingresaba hace ya una semana en la unidad de medicina intensiva del Hospital Insular. Allí continúa estable dentro de la gravedad. Precisamente para evitar que el contagio sea desproporcionado e intentar alcanzar cuanto antes el pico de la enfermedad, se aprobaba esta madrugada el estado de alarma. Hoy Las Palmas de Gran Canaria amanecía con una cara completamente distinta por estas restricciones en la movilidad. A esta hora, esta céntrica calle de León y Castillo muestra una imagen distinta a la de un domingo hasta ahora, más típica de una madrugada. Apenas encontramos vehículos particulares, tan solo algunas guaguas que circulan prácticamente sin viajeros y pocos ciudadanos, pocos peatones paseando a sus mascotas. Eso sí, también aquí en Las Palmas de Gran Canaria ha habido casos en los que han tenido que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Primer día tras la declaración del estado de alarma, hay quien desobedece la orden de quedarse en casa. No han dicho específicamente para las canteras, para la playa, si la gente puede caminar para moverse un poco. De ahí que la policía se pasara la gran parte de la jornada informando y advirtiendo. ¿No puede estar aquí? Sí, yo me dispuesto. Pues tiene que salir ya cuanto antes, por favor. Pero no todos han incumplido el confinamiento. Es más, muchos negocios de primera necesidad han buscado soluciones para evitar propagar el virus. Bueno, tienen ahí un letrero donde dice que más de 4 personas dentro del local no pueden estar. A comprar el pan y para casa, porque como ella fueron muchos los ciudadanos responsables que se quedaron en sus hogares, dejando esta estampa tan poco común, las principales calles de Las Palmas de Gran Canaria vacías. Supermercado. Nada más, pues para volver otra vez a casa. Hay que acatar las órdenes. Pero hay que acatar las órdenes. He salido ahora a sacar dinero para la chica que cuida a mi madre y me voy corriendo a casa. Y ya en casa hay que pasar el tiempo como se puede. Y algunos vecinos de la capital Gran Canaria lo pasan cantando. Ahora todos, vamos. Ahora todos. La isleta refugio, al muelle grande, al muelle grande.
Una restricción, la de quedarse en casa, que ya muchos gran canarios comienzan a ponerle humor y mucha creatividad. Desde su domicilio, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha hecho llegar a la población un mensaje de tranquilidad en el que apela al civismo para sobrellevar esta crisis sanitaria. Afortunadamente contamos con medios materiales y con profesionales cualificados. Nuestro sistema sanitario lo está dando todo. No se va a producir escasez de alimentos ni de medicamentos. Eso está totalmente garantizado. Acudiendo en masa a los supermercados se pone en riesgo la seguridad colectiva. La mayor preocupación de los servicios sanitarios es contener la expansión del virus porque, dicen, un contagio masivo podría provocar la saturación de los hospitales. El personal sanitario insiste en la necesidad de acudir al médico solo cuando sea estrictamente necesario. Quédate en casa. Protégete. Protégenos. Lávate las manos. Es el mensaje que han grabado trabajadores del Servicio Canario de la Salud y que se comparte a través de las redes sociales. Conscientes del reto que debe afrontar la sanidad en las próximas semanas, animan a la población a tener un comportamiento responsable. Ayúdanos a ayudarte. Quédate en casa y lávate las manos. Entre los participantes, personal de consulta, rehabilitadores del servicio de rayos y del servicio de urgencias, que piden más que nunca un uso responsable. Les pedimos responsabilidad, solidaridad y sentido común en esta situación de extrema gravedad a la hora de utilizar los servicios de urgencia. El servicio de urgencias se une al reto. Por favor, quédate en casa. Un mensaje con el objetivo de evitar en lo posible los contagios y la saturación de los servicios médicos. Y si tienes dudas con el coronavirus, llama al 900-112-061. ¡Quédate en casa! Pues desde Radio Televisión Canaria también nos estamos sumando a esa campaña. De hecho, solo está acudiendo al puesto de trabajo el personal indispensable para la realización de los programas. Nuestros compañeros de la cadena están siguiendo las recomendaciones y se están quedando en casa. Nunca se pudo conseguir tanto con tan poco. Controlar el coronavirus es tarea de todos. Si no es urgente, quédate en casa. En estas circunstancias tan especiales donde tenemos que cuidar nuestra salud, les recomiendo que tengan paciencia y quédate en casa unos días. Nos vemos pronto. Creo que toca disfrutar de casa, disfrutar de la familia y poner un poquito de cabeza en todo este asunto y actuar con calma. ¿Verdad que sí, Dana? ¿Verdad que sí, Neo? Por eso, quédate en casa. Pues ya ven que me ha tocado también quedarme en casa en esta jornada, igual que a miles de ciudadanos. Millones probablemente en todo el país. Pero es precisamente eso lo que nos toca ahora. Ejercer de ciudadanos responsables y contribuir quedándonos en casa a que la enfermedad no se extienda. Por eso te decimos desde la Televisión Canaria, yo desde mi casa, quédate en casa. Hay muchas cosas que podemos hacer. Nosotros, por ejemplo, estamos jugando al ajedrez, pero para ganar la partida mejor nos quedamos en casa. ¿Te toca? ¿Me toca a mí? Sí. Jaque, quédate en casa. Hoy es más importante que nunca. Pues a esta hora vamos a saludar a José Manuel Alemán, que es psicólogo clínico. Buenas noches, señor Alemán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, le queríamos preguntar porque estamos ante un estado de alarma inédito para muchos. Al contrario, se pide calma y parecen, ya lo comentábamos esta mañana con el doctor Amos García, parecen palabras incompatibles, calma y alarma. Pero ¿cómo se puede hacer para sobrellevar este periodo? Hombre, lo primero que hay que entender es que todos, cuando nos enfrentamos a una situación como esta, tan distinta a lo que hemos vivido, que implica una modificación tan extrema de nuestros hábitos, necesitamos un poquito de tiempo para procesarlo. Y evidentemente hay palabras que pueden parecer incompatibles. Por otro lado, creo que la declaración del estado de alarma ha facilitado que empecemos a entender la importancia de, por ejemplo, quedarnos en casa y que empecemos a tener claro, digamos, a despejar la incertidumbre que había sobre qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, sobre pues todo el tema de los supermercados, las tiendas que van a estar abiertas, y eso en definitiva creo que probablemente en los próximos días, ya hoy creo que se ha ido notando, irá generando que las personas cada vez más
vayamos cumpliendo, vayamos colaborando, vayamos participando en esta tarea, ¿no?, de frenar la curva, de ayudar a los profesionales sanitarios que se están dejando ahí la piel, de ayudar a la gente que está en las tiendas, en los supermercados. Y tenemos que hacer un esfuerzo psicológico, cognitivo, de integrar esas dos palabras. La alarma sirve precisamente para que las cosas mejoren. Si me lo tomo con calma, si trato de llevar con la mayor paciencia posible estos días, estos cambios, todo va a ir mejor para todos. Precisamente queremos preguntar también cómo puede influir este periodo a las relaciones personales. Sabemos que muchas personas van a pasar mucho tiempo juntos durante estos 15 días. ¿Cómo puede afectar este periodo, señor Alemán, a las relaciones personales? Efectivamente hay como dos situaciones, ¿no? El que vive esto solo y las personas que viven en familia estas circunstancias. Y se sabe que situaciones de hacinamiento, donde gente comparte un espacio relativamente pequeño, sin que haya aireo, por decirlo de alguna forma, puede generar tensiones en la familia. De ahí la necesidad un poco de organizarse, de estructurarse, tanto digamos los horarios del día, como el tener determinados espacios para estar tranquilos, para estar a solas con nosotros mismos. Si se nota algún tipo de tensión ambiental por parte de alguno de los miembros de la familia, pues dejarle un espacio, dejarle tiempo para que se tranquilice, después hablarlo. En definitiva, procurar que dentro de esa situación en la que vamos a estar compartiendo un espacio pequeño sin poder salir la mayor parte del tiempo, se lleve lo mejor posible, ¿no? Y después está la situación de soledad. Si la persona está bien conectada, es funcional, puede salir a hacer la compra, a través de las redes sociales está comunicado, es decir, no está aislado, pues lo va a llevar mejor. Si una persona tiene estas dificultades, pues ahí todo el tema de la solidaridad de vecinos, las administraciones, servicios sociales que estén atentos, es fundamental para que las consecuencias sean las menores posibles. Por último, señor Alemán, también le queremos preguntar, porque quizá las personas adultas pues tienen más conocimiento de esta situación, pero sin embargo los más pequeños, los niños, quizás se ven ante esta situación extraordinaria que también le puede provocar, suponemos, algún sentimiento emocional extraño. Sí, paradójicamente los críos, a medida que pasen los días, probablemente tengan mayor capacidad de adaptación, porque los niños en realidad son grandes mecanismos de supervivencia y de adaptarse, pero sobre todo al principio sí que algunos pueden tener dificultades, pues porque quieren salir al parque o porque quieren ir con sus amiguitos al cole, y por eso es importante explicarles a su nivel lo que está sucediendo, y por otro lado, que más o menos dentro de lo posible, dentro del hogar, mantengan un ritmo de actividad, digamos, adecuado. Lo normal es que a medida que pasen los días, de alguna manera se vayan adaptando. Adolescentes y adultos probablemente lo tenemos un poquito más complicado y necesitamos hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Entender que ese malestar a lo mejor nos va a durar un poquito más y tenemos que hacer un esfuerzo por sobrellevarlo lo mejor posible, también teniendo el día, las actividades del día más o menos estructuradas, etcétera. Pues José Manuel Alemán, psicólogo clínico, muchas gracias por habernos atendido a esta hora en directo aquí en Televisión Canaria. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Seguimos con más asuntos. El incumplimiento de las medidas del estado de alarma va a conllevar sanciones. Muchas personas hoy, por ejemplo, han salido a la calle a pesar de las restricciones. Esa desobediencia, como decimos, va a conllevar sanciones que oscilarán entre los 100 y los 60.000 euros. Alarma nacional. Abandone la playa, vuelva al hotel. Los policías han tenido mucho trabajo, han estado durante toda la jornada informando a los ciudadanos que estaban incumpliendo el estado de alarma y que no se puede salir de casa, salvo algunos casos puntuales. Las redes sociales se han llenado de vídeos de personas recriminando la actitud de los que incumplen la orden. Sin embargo, hay sanciones si no se cumple el estado de alarma. Saltarse un perímetro de seguridad de 100 a 600 euros. La resistencia a la autoridad y negarse a identificarse de entre 600 a 30.000. Las conductas de riesgo grave para la salud de la población de más de 3.000 a 60.000 euros. El incumplimiento de las órdenes en emergencia de 1.500 euros a 30.000. Y la desobediencia grave a la autoridad de 3 meses a 1 año de cárcel.
Pues el Real Decreto, como saben, incluye una serie de medidas y restricciones de obligado cumplimiento. Vamos a recordar cuáles son. Aún hay muchas personas que no tienen claras qué cosas se pueden hacer y qué no en este estado de alarma. Por ejemplo, esta imagen de salir a correr no está permitida y las fuerzas de seguridad del Estado podrían sancionar a quien lo haga. Se puede salir de casa principalmente para realizar determinadas actividades, como ir a comprar productos básicos, a trabajar o atender a familiares que lo necesiten. Si algún ciudadano no se encuentra en su residencia habitual, también puede volver a ella. Viajar entre comunidades o entre islas por temas laborales está permitido y para todas las actividades mencionadas anteriormente se podrá utilizar el transporte público. Salvo en caso de fuerza mayor, no se puede salir de casa con niños y tampoco se permite deambular por las calles con fines de ocio. La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas quedan condicionadas a la adopción de medidas para evitar aglomeraciones. En lo referido a las mascotas, se puede ir a comprar alimentos para ellas, sacarlas de paseo y acudir al veterinario en caso de urgencia. Vamos ahora a saludar a Alonso Fernández, que es secretario general de la Asociación de Supermercados de Canarias. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Señor Fernández, estos días hemos visto imágenes, las hemos podido apreciar en muchos supermercados de las islas, personas comprando de una manera un tanto insolidaria, también podemos decir. Son comportamientos no habituales y ustedes hacen un llamamiento a la responsabilidad. Sí, desde luego, entre otras cosas, porque afortunadamente las mercancías no faltan en los establecimientos, en nuestros almacenes se sigue recibiendo mercancías de nuestros proveedores, con lo cual está más que garantizada la entrega de alimentos. Lo que sí que ocurre en algunas ocasiones o en algunos establecimientos es que no da tiempo a reponer las mercancías en el lineal, pero indudablemente al día siguiente o en cualquier momento nuestros consumidores ven que los lineales vuelven a estar repletos. Sí, porque desde las instituciones canarias se ha asegurado que tanto los puertos como los aeropuertos van a continuar abiertos precisamente debido a las condiciones específicas del archipiélago para el abastecimiento. ¿Ustedes confirman este extremo? Sí, totalmente. De hecho, también la declaración del estado de alerta, entre otras cosas, lo que garantiza aún más, si cabe, es los suministros a las islas y los suministros a los establecimientos comerciales, a los supermercados, que ya digo, se pueden ver directamente por cualquiera de quien nos está escuchando o oyendo en este momento, ver cómo los lineales se reponen y cómo los establecimientos tienen productos suficientes. Hemos visto, señor Fernández, que hay sectores ya como la hostelería que están sufriendo pues las consecuencias de la declaración de este estado de alarma con pérdidas. ¿Cómo valoran ustedes la situación en su sector? Bueno, la situación en nuestro sector es difícil, es compleja. Estamos reponiendo, como digo, continuamente mercancía, pero claro, no damos avío. Y el problema de todo ello al final es que también detrás de nuestros establecimientos, o en nuestros establecimientos hay personal, hay trabajadores y desde luego el esfuerzo que están realizando para que esas mercancías sigan estando ahí. En toda la cadena logística, la cadena de aprovisionamiento de los supermercados es de destacar y en este sentido también pues pedir un poco a nuestros clientes, a nuestros consumidores en general, que piensen que hay familias detrás de estas personas que están con nosotros en los establecimientos comerciales. Por último, señor Fernández, sabemos que este estado de alarma va a durar 15 días. ¿Qué pasaría si tuviese que prolongarse por más tiempo? En relación al suministro de alimentos, nada, seguiríamos exactamente igual, los alimentos siguen llegando, como antes comentaba, a las islas sin ningún tipo de problema. Nuestros propios industriales siguen entregándonos mercancía, igual que los productores, con lo cual está más que garantizada la entrega de alimentos y en esto simplemente hay que hacer un acto de civismo por parte de todos y es consumir lo que estamos necesitando, no más porque es que al final son mercancías que en nuestras casas se nos deterioran con mayor facilidad. Pues, señor Alonso Fernández, secretario general de la Asociación de Supermercados de Canarias, muchas gracias también por atendernos en directo a esta hora de la noche. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Durante esta situación de crisis sanitaria se pide también solidaridad a la población a la hora de donar sangre. La crisis del coronavirus
se suma a las patologías e intervenciones que realiza a diario el Servicio Canario de Salud. De ahí que el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia mantenga sus unidades móviles operativas en los puntos habituales con medidas que garantizan, por supuesto, la seguridad, tanto para los donantes como para los sanitarios. La unidad móvil es un entorno seguro, que tomamos todas las medidas de precaución para garantizar su seguridad y que la sangre nos hace mucha falta, no se fabrica y sigue habiendo enfermos que necesitan transfusiones de hemoderivados. Creo que es fundamental lo que poco que podamos hacer, aparte de estar en casa obviamente y guardar las restricciones que nos obligan, que nos sugieren. Yo creo que es importante por lo menos poco que podamos hacer, aportar en la parte sanitaria, ¿no? No somos médicos ni somos enfermeras ni enfermeros, pero bueno, a lo mejor podemos hacer alguna cosita, aportar nuestra gotita de sangre. Pues sí, lo vi ayer cuando vine a comprar aquí el pan enfrente de la catedral y además me dijeron que justo el tipo de sangre que yo tengo, que es A positivo, era uno de los que más falta hacía. Y bueno, soy donante habitual, entonces como ya había pasado el tiempo suficiente me animé a venir hoy por la mañana. O sea. En La Palma se han sumado este domingo 2 nuevos positivos por coronavirus. La isla ya cuenta, Mónica Gómez, con 5 casos activos. Buenas noches. Así es, 4 de estos casos son asintomáticos y están en aislamiento domiciliario, mientras que el 5.º está ingresado en el hospital de La Palma, donde evoluciona favorablemente. Las fuerzas de seguridad han tenido este domingo en La Palma un papel destacado. Se han recorrido todos los rincones de la isla bonita, recordando por megafonía a los ciudadanos que la prohibición de salir a la calle, algo que la mayor parte de la población sí ha cumplido, aunque también hubo quien no lo hizo. Las administraciones recuerdan que a partir de mañana lunes la atención presencial estará limitada y que si hay que hacer cualquier trámite, este tiene que ser por vía alternativa. A los cierres y las cancelaciones que se han ido conociendo estos días anteriores, hoy se ha unido el cierre de los puntos limpios y de las playas de Tazacorte, Santa Cruz de la Palma, Los Llanos de Aridane y Los Cancajos. También han quedado canceladas las quemas que ya estaban autorizadas. Habrá cambios también a partir de mañana en el transporte público, que pasará a tener la frecuencia habitual de un festivo o de un fin de semana, es decir, van a quedar las frecuencias reducidas a la mitad. La tarde de este domingo nos ha dejado por primera vez desde que La Palma está en estado de alarma la imagen de calles totalmente vacías y silenciosas. Un silencio que solo rompieron los aplausos que desde los balcones ofrecieron una vez más los vecinos en honor a todo el personal sanitario que estos días están luchando contra el coronavirus. No fue igual esta mañana, aunque la mayor parte de la población fue responsable y tan solo salió de casa a comprar el pan, al supermercado o a pasear el perro, es decir, lo permitido. A comprar el pan y a darme un paseo, como no hay nadie, eso está bien. Nada más que venir al supermercado y a las cosas necesarias, lo otro que dejarlo tranquilo. Y esta es que dentro de casa no hace nada, entonces damos una vueltita rápida y para casa otra vez. Y nada, esperar a que todo pase rápido y nada más, es lo que nos toca. También hubo quien se saltó la orden y salió de casa en busca de su paseo de domingo o su deporte matutino. Para las fuerzas y cuerpos de seguridad de la isla ha sido una jornada intensa, recorriendo calles y recordando a los ciudadanos que deben permanecer en casa, especialmente a los turistas que se paseaban libremente por la isla. Este lunes nos dejará de nuevo otra imagen atípica en un día de normal ajetreo en la capital, que esta vez será diferente. Y en Fuerteventura hoy también se confirmaron 2 nuevos positivos por COVID-19. En total, Edurne Rodríguez, buenas noches. Ya son 3 los casos activos en la isla, Edurne. Sí, así lo confirmaba la Consejería de Sanidad este mediodía. De las pruebas que se han realizado en los últimos días, 2 personas daban positivo en COVID-19. Según ha confirmado el Cabildo de Fuerteventura, se trataría de 2 jóvenes estudiantes que habrían regresado a la isla en los últimos días procedentes de Madrid, que se encuentran en aislamiento domiciliario y que de momento no han necesitado hospitalización. Aprovechando esta circunstancia, el Cabildo de Fuerteventura ha querido hacer un llamamiento a todas las personas que regresen a la isla de alguno de los destinos principales
de esta pandemia, que al mínimo efecto que se noten, al mínimo síntoma, avisen a las autoridades sanitarias. Todo mientras en Fuerteventura comienza a notarse ya el estado de alarma, incluso en las zonas turísticas donde la policía ha tenido que intervenir para recordar a los turistas que se queden en casa. El estado de alarma ha calado en la mayoría de los ciudadanos. Tenemos que seguir las normas y las directrices como mandan, porque es para bien de todos. Y si entre nosotros no nos apoyamos y no nos quedamos en casa, extendemos más el problema. Los más reticentes han sido los turistas, que esta mañana seguían paseando tranquilamente por las calles, hasta que han intervenido las fuerzas del orden. Emergencia sanitaria coronavirus. Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, todos los ciudadanos deben permanecer en sus domicilios, apartamentos u hoteles. Esta mañana estaban incumpliendo un poco la normativa porque había mucha gente en la calle en el tema de turismo sobre todo, pero al ver que están las cosas cerradas y eso, más o menos han ido haciendo responsables. En el aeropuerto, aglomeraciones para regresar a casa, aunque algunos se han enterado aquí de que no podían volar. Dicen que tengo que tener una justificación para poder viajar. Ahora no sé si voy a comprar el billete. Medidas que deben llevarse a cabo para frenar la pandemia en Fuerteventura. La Agencia Española del Medicamento ha informado de que no existen datos que permitan afirmar que la ingesta de ibuprofeno u otros antiinflamatorios agrava la infección por COVID-19. Los servicios médicos siguen recomendando el paracetamol para rebajar la fiebre como primera alternativa y de momento aseguran no hay razón para interrumpir los tratamientos pautados por los especialistas sanitarios correspondientes. En Lanzarote, nuevo caso positivo en COVID-19 eleva a 4. Salvador Cruz, buenas noches. Las personas contagiadas en la isla. La última afectada, Heriberto, buenas noches, se trata de Laura Callero, concejala de Sanidad en el Ayuntamiento de Tías. Tras conocer su resultado positivo en COVID-19, todo el grupo de gobierno del municipio turístico permanecerá como medida de precaución en cuarentena, pero seguirán trabajando telemáticamente desde casa. La cifra de contagiados en Lanzarote por coronavirus se eleva a 4 en un día, primer domingo de cuarentena en el que los efectivos policiales se han tenido que movilizar para que los turistas y algunos residentes cumplieran las medidas establecidas para frenar el avance de un virus que ha dejado calles prácticamente vacías y comercios cerrados. Precinto policial en las playas para evitar esta imagen. Porque en este primer domingo de cuarentena la Guardia Civil se ha tenido que movilizar para informar que estamos en estado de alarma. Yo la veo mal porque aquí está todo el mundo en la calle igual que otro día cualquiera. Yo lo veo fatal. La presencia policial da resultados, donde por la mañana habían decenas de turistas paseando por la avenida de Puerto del Carmen. Por la tarde, fíjense, avenidas desérticas, comercios, restaurantes cerrados. Complicado, la verdad. Se va a poner la cosa bien jodida. Pero bueno, aguanta el tirón. El encierro obligado se cumple, como muestra este siempre concurrido centro comercial vacío, sin nadie. Que tengamos que tomar medidas drásticas para que el público un poco empiece a tomar conciencia de que el problema es real y debemos tomar medidas de contención para evitar la propagación del virus. En La Graciosa también se quedan en casa. Terrazas sin clientes, negocios de alquiler de bicicletas, restaurantes y cafeterías que echan el cierre porque aquí, en la octava isla, también tienen presente el coronavirus. Y en estos momentos hay un caso activo por coronavirus en La Gomera, donde se insta a la población a cumplir con la orden de quedarse en casa y donde se están reforzando, Mónica Darias, buenas noches, las medidas restrictivas. Así es, ya podemos encontrar por las carreteras de la isla a la Guardia Civil realizando controles de acceso y procurando que la orden se cumpla. Si salimos de casa para adquirir bienes de primera necesidad o incluso para regresar del trabajo, no estaremos desobedeciendo esta orden. En La Gomera, carreteras menos transitadas,
Los transportes marítimos y también el transporte público siguen utilizándose a las mismas horas y también con diferentes restricciones. Esta tarde la delegación del Gobierno ha acogido una reunión para coordinar con las fuerzas de seguridad el trabajo que se va a realizar los próximos días entre Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y también fuerzas de seguridad privada. Algunos ayuntamientos se están planteando contratar seguridad privada para poder cubrir las necesidades de esta cuarentena. A la advertencia que esta mañana se hacía a la población de permanecer en casa, se han sumado controles por parte de la Guardia Civil en toda la isla. Esta tarde, la delegación del Gobierno albergaba la reunión entre fuerzas de seguridad para coordinar el trabajo entre Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Seguridad Privada en los próximos días. Los carteles informativos se abren paso en La Gomera, como los de esta gasolinera, para proteger a los trabajadores que aconsejan el pago con tarjeta para evitar el contacto con el efectivo e instan al autorrepostaje. A la vuelta del trabajo nos podemos encontrar con carteles como estos en el portal de casa e incluso con actos de todos los que están haciendo de estos días algo más fáciles. Aplausos repentinos en los balcones de las casas, que más transitadas que nunca se convierten en un mirador a la calle y a la solidaridad de estos momentos. En El Hierro no hay casos positivos por coronavirus, se mantienen las medidas preventivas y se hace un llamamiento a los vecinos. Aridia Marichal, buenas noches, para que contribuyan a cumplirlas. Buenas noches, sí. Las instituciones públicas del Hierro lanzan ese mensaje, que los vecinos cumplan esas medidas, quedarse en casa, solamente salir por algo estrictamente necesario. También que sigan toda la información por las vías oficiales y que mantengan esas medidas higiénico-sanitarias. Unas instituciones públicas en la isla que, por cierto, atenderán a los herreños por vía telefónica o por vía telemática. Esta tarde las imágenes, por ejemplo, sacar a los perros por sus necesidades básicas o también comprar la alimentación básica en el pequeño comercio. En estos momentos la Dirección Insular de la Administración General del Estado tiene todas las competencias para hacer cumplir todas esas medidas y hasta el momento El Hierro continúa sin casos positivos de coronavirus. El movimiento en El Hierro se ha centrado en las gasolineras y tiendas de alimentación. Aquí, en el pequeño comercio, los productos básicos son los más demandados. Más papas, se vende más huevos, el pan de molde, sobre todo yo me imagino que va orientado a que me voy a quedar en casa. Los comerciantes también contribuyen a que se cumplan las medidas establecidas, informando a los usuarios. Y decirle a la gente que eso, que no hay que preocuparse por el tema de la alimentación, a hacer lo que tienen que hacer, salir poco, pero a comprar lo suficiente y lo necesario. La Dirección Insular de la Administración General del Estado tiene las competencias y parte de las herramientas será la atención telefónica o telemática en las instituciones públicas. Estamos en el proceso de comunicarlo a la gente. No vengan al cabildo, no vengan a los ayuntamientos, llamen a los cabildos de ayuntamientos. Y con las mascotas, las otras protagonistas, también se siguen las indicaciones en las salidas que facilitan cubrir sus necesidades básicas. España registra ya más de 7.700 casos positivos por COVID-19 y sigue siendo Madrid la comunidad con más activos, más de 3.500. En todo el territorio nacional este domingo se han repetido la misma imagen, calles prácticamente vacías y negocios cerrados. La imagen que más se ha repetido durante todo el día en España ha sido esta, calles prácticamente vacías, impropias de un domingo en nuestro país. Así lucía, por ejemplo, Bilbao, con el Museo Guggenheim cerrado al público y los comercios sin abrir. Más de lo mismo en Valencia o en Cantabria, en donde carteles como este animaban a los ciudadanos a quedarse en casa, mientras otros tiran de ingenio para entretener a los más pequeños. En Madrid la recogida de basura ha sido más rápida de lo habitual, debido a la escasez de tráfico en la capital, una capital acostumbrada a aglomerar a miles de personas en sus calles y en donde hoy el silencio ha sido su principal característica, aunque hay algunos vecinos que se han visto obligados a llamar la atención
a las personas que estaban en la calle. La imagen de la policía velando porque se cumplan las medidas del gobierno es habitual a lo largo de la geografía española, unas medidas que inundan de silencio los rincones de cada ciudad, aunque la finalidad está clara: quedarse en casa para volver cuanto antes a la normalidad. Y recorremos ahora algunos puntos del planeta en los que se está afrontando también de manera muy distinta, eso sí, esta pandemia del COVID-19. Desde las decisiones menos restrictivas que ha tomado el Reino Unido a China, capaz de reducir en estos momentos ya a solo 20 los nuevos casos detectados en un día. Ahora el problema para el país asiático, curiosamente, son los afectados que llegan desde fuera de sus fronteras. El COVID-19 ahora aterriza en China desde otros países tras aplicar duras medidas y el confinamiento de millones de ciudadanos que redujo la propagación de cerca de 4.000 personas al día, menos de 100. El gigante asiático sufre ahora por los afectados que llegan desde fuera de su frontera. Ya son más estos casos que los que se originan dentro del país chino. Y ante esta situación, una nueva medida drástica. Todo el que visite la capital del país, Pekín, pasará 14 días de cuarentena. Lejos de esa imagen queda esta otra, tan típica de Irlanda, pero el coronavirus ha aparecido para cambiar hasta los tópicos y que esta fiesta habitual reciba del ministro de Salud irlandés una dura crítica, considerando esta fiesta un insulto para los que luchan contra esta pandemia. Entra todo esto dentro de lo que se conoce como la estrategia suave que se impone en el Reino Unido a pesar de sus 21 fallecidos. Aún no se toman medidas de reclusión de ciudadanos, pero sus supermercados sí viven la tensión que genera el COVID-19. Sí se aplican medidas extremas en países como Irán, con 12.000 casos y 600 muertos, que procede incluso a desinfecciones como esta por las calles de Teherán. Pues para sobrellevar estos momentos de aislamiento y cuarentena, artistas de diferentes disciplinas están ofreciendo a través de las redes sociales miniconciertos, canciones y relatos. Quieren así ayudar a la población a pasar este periodo de una forma más amena. La música, la literatura y el teatro son un antídoto contra la depresión, una forma de evadirnos y sumergirnos en aquellas melodías o palabras que nos hacen felices. Artistas que dedican su talento estos días al servicio de los seguidores en las redes sociales. Verde, dedicada a todas y todos esos hombres y mujeres de verde que se están jugando la vida en los hospitales, currando millones de horas. También artistas canarios deleitan a través de las redes a su público. Y se agradece la buena música como también el humor es necesario y vital en estos tiempos. Aarón Gómez consiguió reunir a varios artistas y humoristas para sacar carcajadas durante este sábado. Voy en un taxi, no sé si lo viste, que lo subí en una story. Estuvo 20 minutos contigo halagándome y cuando acabamos se sacó una foto conmigo del taxista, ¿no? Y cuando se iba me dijo por la ventanilla, ¡grande será Sainz! Y yo dije... Iniciativas que se agradecen y mucho, aunque ellos no nos oigan aplaudir. A ver, contraté a unos aplausos. Y seguimos hablando de más aspectos positivos de esta crisis sanitaria. Las muestras de cariño y admiración hacia todo el personal se han repetido hoy. Aplausos desde las ventanas y balcones en distintos puntos del archipiélago. Esta vez en La Laguna, en Tenerife. Es el reconocimiento de los ciudadanos al sobreesfuerzo que están realizando los profesionales de la sanidad pública. Hoy este homenaje se repitió a las 7 para que los más pequeños pudieran unirse a la iniciativa. ...15 personas han fallecido y más de 50 edificios han quedado destruidos tras la explosión de una tubería en un suburbio de Lagos, en la capital comercial de Nigeria. Además, los servicios sanitarios han atendido a decenas de heridos. Tras la actuación de los bomberos, que lograron apagar las llamas, quedó una imagen desoladora. Los incendios en oleoductos del país nigeriano, el mayor productor de petróleo crudo de África, son comunes. 112 inmigrantes procedentes del norte de África han sido rescatados en un bote a la deriva y a punto de hundirse en la costa de Libia. A bordo viajaban varias mujeres y niños. Todos han sido sometidos a un reconocimiento médico antes de ser trasladados a un centro de recepción en Malta. En lo que va de mes han llegado a este país 1.500 inmigrantes.
60 personas de origen subsahariano a bordo de una patera han sido rescatados y trasladados por salvamento marítimo al puerto de Motril, en Granada. Entre ellos viajaban 16 mujeres y 3 menores. Todos se encuentran en buen estado de salud y han sido trasladados bajo custodia policial a centros de acogida. Un ciclista falleció anoche en Lanzarote tras ser atropellado por un vehículo. El accidente mortal ocurrió en esta carretera que conecta la localidad turística de Costa Teguise con Arrecife. Tras la colisión, los servicios de emergencia solo pudieron certificar el fallecimiento de este joven de 34 años. El acusado del parricidio de San Miguel de Abona, en Tenerife, ha sido enviado a prisión. El crimen fue descubierto a última hora del jueves. Ese día, la hija del matrimonio, residente en el sur de Tenerife, avisó a las autoridades de que había encontrado a sus padres sin vida en el interior de su vivienda. La investigación se centró en un hijo de los fallecidos que fue detenido por la Guardia Civil. Esta tarde, la jueza ha ordenado su ingreso en prisión preventiva sin fianza como supuesto autor de los delitos de homicidio. El acusado se acogió a su derecho a permanecer en silencio durante el interrogatorio. Y por segundo día consecutivo, en muchas localidades del archipiélago se han vuelto a oír aplausos de agradecimiento. Es un homenaje de los ciudadanos a todos aquellos profesionales que trabajan sin descanso para hacer frente a esta crisis del coronavirus. Bueno, pues en las redes sociales se suceden las muestras de agradecimiento al personal sanitario y los llamamientos a la responsabilidad. En Lanzarote, alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria de Montaña Blanca, en San Bartolomé, han realizado dibujos y frases de apoyo destinados a estos profesionales. Son mensajes optimistas que invitan, a su vez, a seguir las indicaciones del personal sanitario. Con estas imágenes nos vamos a despedir. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes a la evolución del coronavirus y a todo lo que vaya sucediendo con respecto a esta y a otras cuestiones. Gracias por su atención y que pasen una buena semana. Adiós. Todo va a salir bien. Quédate en casa. Todo va a salir bien. Quédate en casa. Viva los médicos. Los médicos son unos superhéroes. No, vayas al hospital, quédate en casa. Chicos, quédense en casa, todo va a salir bien. Luchemos contra el coronavirus, quedaros en casa. Quédate en casa y todo va a salir bien. Somos responsables, cuidamos a los abuelos, quédate en casa. Responsable de tus abuelos, quédate en casa. Quédate en casa, todo va a salir bien. ¡Quédense en casa! Lávense las manos, quédense en casa. Yo tengo 5 años y soy Yule. Me voy a quedar en casa para luchar contra el coronavirus y todo va a salir muy bien. Hice un bizcochón con mi primo. Quédate en casa.